Ay, por fin me puedo conectar, weón. Hola. Voy a anotar más tiro. Me puedo anotar aquí. Tampoco sé usar el chat, Franco, ven. Hola, Bien. buenas tardes. Les pido por favor a aquellos que estén conectados, su nombre en el chat para poder pasar la lista. Esperar un minutito y vamos a dar inicio. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Perfecto. Espera unos minutitos y iniciamos. ¿Qué página es? Los Disculpe, profe. contenidos que revisaremos están entre la página 140 y 147 de su Ya. cuadernillo. Ya. 140. Y 147. No, ya. 47, ya. Ya. 40. No me sale eso que me sale usted. Ahí vamos a empezar a desglosar y le va a aparecer la información. Desde la página 147 a usted le aparece el sistema respiratorio, ¿cierto? Sí. 147. El 140 parece el sistema respiratorio. Sí, en los Exacto. De la 140. 140 hasta la 147. Sí, Ya, aparece. de ahí empezamos. Ya. Hola, buenas tardes. Disculpen, ¿podrían enviar el link porque hay compañeros que no pueden conectarse aún? Ok, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. muy buenas Hola, noches. buenas noches. Perfecto. Primero que todo, muy buenas tardes. Como él les dijo, el contenido que vamos a revisar en esta clase lo pueden encontrar en su cuadernillo desde la página 140 hasta la 147. En esta clase vamos a hablar sobre el sistema inmune, el sistema respiratorio, el sistema excretor o urinario y finalizaremos conversando un poquito sobre el tema de la nutrición, que fue el tema principal de la clase pasada. Logran ver sin problema en la pantalla, ¿cierto? Por lo menos yo sí, profesor. Sí, sí, veo. Sí. Profesor, perdón, ¿por la página? Sí, sí se ve Desde la bien. 140 hasta la 147. Muchas gracias. Contenido que revisaremos. Damos inicio. El primer sistema que vamos a revisar es el sistema inmune. ¿Ya? La clase pasada alcanzamos a hablar un poquito nomás sobre el sistema inmune. El sistema inmune es el encargado de defender al cuerpo frente a organismos infecciosos o invasores que se encuentran en el ambiente.
pueden ser virus, bacterias, hongos, etcétera, ¿ya? Hay una alta gama o gran cantidad de partículas o moléculas que nos pueden generar algún tipo de patología. Dentro de nuestros huesos grandes o de los de mayor tamaño, por ejemplo, el húmero, un hueso que podemos encontrar en nuestro brazo, o el fémur, un hueso que podemos encontrar en nuestra pierna. En el interior de estos huesos encontramos la llamada médula ósea. En la médula ósea nacen o se crean unas células llamadas las células madres, ¿ya? Estas células madres van a convertirse en tres posibles células. Se pueden convertir en glóbulos rojos, que son las células que transportan el oxígeno en la sangre, ¿ya? Profesor, Dígame. perdón. ¿Sabe que yo no encuentro la materia que usted tiene en la página que me dio? Mire, lo que pasa es que el sistema inmune en su librillo habla pero demasiado poco. Entonces se me dio la instrucción de enseñarle un poquito más. Desde la Sí, lo que siguiente me sale, diapositiva, ya, mire, porque lo que me sale recién es aparece sistema esto, respiratorio. sistema respiratorio, ¿cierto? Claro, sí. Ya, sí, no se preocupe. Les voy a hablar un poquito de esto para que no quede ahí en el tintero, no quede dando vuelta, y vamos a Ah, ya, continuar con todo perfecto. lo que para que se quede tranquila. ¿Ya? Entonces, en el interior de estos huesitos encontramos estas tres células y unas van a ser las llamadas glóbulos blancos. Los glóbulos blancos van a ser los soldados que tiene el sistema inmune para poder defender al organismo, ¿ya? Estos glóbulos blancos nacen en la médula ósea y viajan a principalmente dos órganos. Uno se llama timo y el otro se llama vaso, ¿ya? Estos dos órganos funcionan como como almacenamiento y un lugar donde estos glóbulos blancos van a madurar para que cuando nuestro sistema inmune detecte cualquier tipo de anomalía, pueda enviar rápidamente estos glóbulos blancos al torrente sanguíneo y así, gracias a nuestro sistema circulatorio, podamos llegar a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Se dice que existen 3 grados de inmunidad. Tenemos la inmunidad activa, o mejor dicho, inmunidad innata, que es el nivel de inmunidad que nuestro cuerpo tiene al momento en el que nosotros nacemos. Existe la inmunidad activa, que se hace presente, por ejemplo, cuando nosotros nos vacunamos, ¿ya? O sea, nos vacunamos, introducimos en nuestro cuerpo un líquido, el cual nos va a ayudar a que nuestro sistema inmune se refuerce. Y por último tenemos la inmunidad pasiva. Esta inmunidad se hace presente posterior a que nosotros nos enfermamos. O sea, nosotros, por ejemplo, nos resfriamos con un virus y cuando nuestro cuerpo finaliza este proceso patológico, si lo podemos llamar así, nuestro cuerpo ya va a reconocer a aquellos elementos que nos generaron este resfrío, para que cuando volvamos a resfriarnos, nuestro cuerpo se pueda defender de mejor manera y los efectos de este resfrío no sean los mismos. ¿Ya? Como dice ahí, los glóbulos blancos están encargados de dar la respuesta inmune. La respuesta inmune es cuando nuestro sistema reconoce que anda un virus, una bacteria posible causal de enfermedad y lo ataca con los glóbulos blancos. Perfecto. Estas sustancias pueden invadir todo el cuerpo y causar una gran gama de enfermedades. Por ejemplo, hay un virus que se llama VIH. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Esto quiere decir que este virus ataca al sistema inmune, haciendo que los glóbulos blancos no puedan hacer su labor. ¿Ya? Si nos da este virus, nosotros nos da una patología que se llama SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ya? Esta patología hace que enfermedades leves, como por ejemplo un resfrío, generen consecuencias de mayor importancia. O sea, que el poder tratar estas patologías sea más dificultoso y los efectos que nos generan estas patologías sean de mayor gravedad. Ya, como dice aquí, el sistema inmune trabaja en conjunto con el sistema circulatorio
y sus principales componentes son los anticuerpos. Los anticuerpos es lo mismo que un glóbulo blanco, ¿ya? Los glóbulos blancos se denominan anticuerpos. ¿Y cómo se llaman estos anticuerpos? Se llaman leucocitos. No sé si lo habrán escuchado alguna vez. Existen leucocitos tipo T, que son aquellos que encontramos en el timo, y los linfocitos tipo B, que los encontramos en los huesos por un lado, y también en el órgano llamado vaso. Dice que que trabaja conjunto al sistema circulatorio, ya que cuando nuestro organismo detecta cualquier tipo de patología o enfermedad o potencial enfermedad, estos órganos envían rápidamente estos glóbulos blancos al torrente sanguíneo, a la sangre, para que así puedan ser esparcidos y repartidos por todo el organismo. ¿Alguna pregunta o duda respecto al sistema inmune? Para que pasemos al siguiente sistema. No tengan vergüenza en preguntar. Quedé Está claro, totalmente profesor. colgada con todo lo que habló. Porque Perfecto. empezar por el Vamos sistema a seguir con respiratorio, lo cual no sabe. Sigamos. Entonces, el sistema respiratorio, como dice aquí la imagen, está compuesto por la nariz, que serían nuestras fosas nasales, es la puerta de entrada y salida del aire inspirado y expirado. Luego nos encontramos con la faringe, laringe, luego nos encontramos con la tráquea, que es este conducto que está reforzado por cartílago. Esta tráquea se divide en dos conductos llamados bronquios, los cuales a su vez se subdividen en conductos más pequeños llamados bronquiolos, para finalmente llegar hasta estas bolsitas de forma redonda llamados alvéolos. Los alvéolos son la unidad funcional del sistema respiratorio, ya que es aquí donde se produce el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso básicamente es el intercambio entre las moléculas de oxígeno que nosotros respiramos y tomamos del medio ambiente y el intercambio con el dióxido de carbono o CO2, ¿ya? El CO2 es un material producto o resultante del metabolismo celular, ¿ya? El metabolismo celular es el proceso por el cual la célula obtiene ATP, que es la energía para su funcionamiento, y azúcar, básicamente esas dos moléculas. Entonces, este proceso de metabolismo celular nos da como resultado el CO2. El CO2 es una molécula súper invasiva y que afecta de gran medida a los tejidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestra sangre nosotros tenemos un glóbulo rojo. El glóbulo rojo, como por ejemplo podemos decir que el glóbulo rojo es un auto, un vehículo. Este vehículo tiene 4 asientos, ¿ya? Estos asientos se llaman hemoglobina, ¿ya? Entonces, el oxígeno tiene la capacidad de ocupar estos 4 asientos. O sea, que cada glóbulo rojo va a ser capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el CO2 es más amigo de la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, cuando tenemos CO2 en nuestro sistema respiratorio, el CO2 rápidamente ocupa el espacio que debiese ocupar el oxígeno. Entonces, la sangre que nosotros le vamos a entregar a nuestro organismo va a ser con unas cantidades muy pobres de oxígeno, ¿ya? A su vez, aquí encontramos aquí abajito un músculo llamado diafragma. Este músculo también tiene suma importancia con el funcionamiento del sistema respiratorio. Este músculo, al contraerse y relajarse, genera el movimiento de, si se puede decir, arriba y abajo, ¿ya? Cuando el músculo sube hacia arriba, cuando el diafragma sube hacia arriba, es cuando nosotros estamos botando el aire. Entonces, el músculo va a subir y va a favorecer que los pulmones se compriman, se aprieten y eliminen todo el aire que tienen en su interior. Cuando nosotros inspiramos, o sea, tomamos aire, el diafragma baja, dándole espacio para que los pulmones se puedan volver a expandir y llenar de oxígeno
con todo el oxígeno suficiente. A su vez, el sistema respiratorio está protegido por huesos. En la zona posterior, en nuestra espalda, tenemos 12 vértebras torácicas que se unen por medio de 12 pares de costillas que tenemos en la zona anterior, y en nuestro pecho, en la zona más anterior, tenemos un huesito alargado que se llama esternón. El conjunto o la suma de todos estos huesitos se denomina caja torácica, ¿ya? La caja torácica es el componente, como dije, de huesitos que permiten la funcionalidad del sistema respiratorio y a su vez lo protegen. Protegen tanto a los pulmones como a nuestro corazón, de traumas externos, golpes, de cualquier tipo de accidente que podamos tener en nuestra vida. Y también estos huesitos o estos conjuntos de huesitos tienen la capacidad de generar el movimiento necesario para que los pulmones se puedan expandir y comprimir para poder eliminar el aire contenido en su interior, ¿ya? Entonces la principal función, como dice ahí, es obtener el oxígeno que está en el ambiente externo y proporcionar a las células, a su vez eliminando el dióxido de carbono, ¿ya? Esta molécula de oxígeno es fundamental para que todas las células aprovechen la energía de los nutrientes. El oxígeno es como la molécula fundamental para que todas nuestras células funcionen y puedan generar que nuestros órganos y sistemas hagan su trabajo. ¿Alguna duda o consulta respecto al sistema respiratorio? No tengan vergüenza. No, perfecto. Seguimos. Tenemos también el sistema excretor, ¿ya? O también denominado el sistema urinario, ¿ya? El sistema excretor está formado por estos dos órganos llamados riñones. Nuestro cuerpo humano cuenta con dos riñones, los cuales están ubicados uno a cada lado de nuestra columna vertebral, principalmente a la altura de la zona lumbar, ¿ya? Estos riñones se conectan con la vejiga por medio de estos dos conductos llamados uréteres. La función de estos dos conductos es conectar y transportar el líquido desde los riñones hasta la vejiga. La vejiga es una bolsa de tejido muscular elástico, el cual es capaz de mantener y almacenar un aproximado entre 400 y 500 centímetros cúbicos, o 500 ml. Una vez que nosotros alcanzamos ese volumen, es que se nos presenta la necesidad de orinar, ¿ya? La uretra es el canal de salida de este líquido, ¿ya? Y a su vez, la vejiga con la uretra están conectadas por el esfínter. El esfínter es prácticamente una puerta que cuenta con tejido muscular. Esto nos da la capacidad de que cuando nosotros tenemos ganas de hacer pipí y no estamos cerca de un baño, nos podamos aguantar, ¿cierto? Cabe destacar que este esfínter es muy pequeñito, entonces la capacidad para contraerse la musculatura es relativamente baja, ¿ya? La sangre sucia, si es que lo podemos llamar así, está llegando a los riñones con ayuda de que estos riñones están conectados con una gran gama y gran red de arterias. Entonces la sangre llega a los riñones. En el interior de los riñones hay una estructura que se llama nefrona. La nefrona es la unidad que le da la función al riñón, ya que funciona como un filtro. Entonces la sangre llega al riñón, pasa por el interior de la nefrona y esta molécula, esta estructura selecciona las moléculas que sí necesita el cuerpo y aquellas que no necesita el cuerpo. Dentro de estas moléculas encontramos principalmente H2O, que es agua, sodio, que sería la sal, encontramos cloro, potasio y algunas cantidades muy bajas de calcio, ¿ya?
Estas moléculas son necesarias para el cuerpo, pero cuando las encontramos en cantidades muy altas, es que se hace necesaria sí o sí su eliminación, ¿ya? Entonces, este sistema hace que los riñones purifiquen la sangre y este líquido resultante que tiene moléculas que el cuerpo no va a necesitar, son transportadas por los uréteres hasta la vejiga. Es aquí en donde se acumulan y se mantienen hasta que sea necesario la eliminación. Cabe destacar que la uretra va a presentar diferencias en lo que es el cuerpo humano del hombre y de la mujer, netamente y principalmente por las diferencias anatómicas de nuestro aparato reproductor, ¿ya? Entonces, la principal función del sistema excretor es eliminar los desechos del cuerpo a través de la orina, ¿ya? Y también por medio del sudor, ¿ya? Las glándulas sudoríparas que nosotros tenemos en nuestra piel también son un componente que nos ayudan a eliminar la urea. Urea se denomina a todo el conjunto de desechos que nuestro cuerpo no necesita, ¿ya? Toda esta urea se elimina por medio de la orina y un porcentaje muy bajo también se elimina por el sudor, ¿ya? Recordar que el sudor es un líquido que está formado principalmente por agua, por sodio, por cloro y en cantidades muy bajas de urea, ¿ya? Como dice aquí, el sistema excretor está formado por los riñones, que son el órgano más principal, más fundamental, más importante, y la vía excretora. Entonces, aquí hay que hacer una diferenciación. En este sistema, el riñón va a ser prácticamente un filtro, ¿ya? Los uréteres, la vejiga y la uretra van a ser los conductos por los cuales se va a excretar o eliminar este líquido, ¿ya? Denominado proceso excretor, ¿ya? Que es básicamente limpiar la sangre de sustancias de desechos formando la orina. Entonces, la orina, ¿qué va a hacer? Básicamente la orina va a ser aquel líquido que ya fue filtrado, que contiene moléculas que no son necesarias para el cuerpo humano, que son nocivas y que pueden alterar el funcionamiento de otros sistemas. Por ejemplo, el sodio. El sodio se conoce en su sigla como Na. ¿Ya? El sodio es sinónimo de sal. Cuando nuestro sistema urinario o cardíaco tiene una cantidad de sodio muy alta, se producen alteraciones. Por ejemplo, nuestro corazón tiene que latir mayor cantidad de veces, ¿ya? Se tiende a acumular mayor cantidad de líquidos en miembros inferiores, pies, piernas. Presentan algunas personas varices producto de una congestión excesiva de las venas, ¿cierto? Y también el funcionamiento de nuestro corazón se altera, ya que nuestra presión arterial también se ve influenciada por los niveles de sodio o de sal en sangre. Esto quiere decir que nuestro corazón se tiene que contraer con una mayor cantidad de fuerza para enviar esta sangre rica en sal. Es por eso que la principal función del sistema urinario o sistema excretor es tomar la sangre, la cual moviliza el sistema circulatorio, purificarla, tomar las moléculas que si no son necesarias y posteriormente eliminarlas. ¿Alguna duda con eso? No, profesor, yo ninguna. Por ejemplo, en la página 141, al final, encontramos una pregunta que dice, ¿qué relación se puede establecer? 141, al final de la página. ¿Qué relación se puede establecer entre los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio con la Con la nutrición? nutrición. Claro, cómo estos tres sistemas, digestivo, circulatorio y respiratorio, se relacionan con la denominada nutrición. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna idea? El aparato respiratorio
consiste en llevar el oxígeno al cuerpo, o Claro, sea, perdón, al aire y a la sangre. ¿sí? ¿Y qué relación cree que tiene el sistema respiratorio con el proceso de nutrición de nuestro cuerpo? Se supone que estos tres sistemas todos están encargados de que funcione el cuerpo, aportando nutrientes, extrayendo nutrientes, botando las cosas que no nos sirven para las células, y se encargan de hacer todo el trabajo, limpiar y nutrir. Exacto, señora Luisa. Estos tres sistemas funcionan realmente a la par, ya que en primera instancia, recordar que la alimentación en sí es todo el proceso relacionado con la preparación del alimento, la elección de los alimentos que nosotros vamos a comer, la elaboración del alimento y la ingerir este alimento. ¿Ya? Entonces, nuestro sistema digestivo toma todas las moléculas de nuestro alimento, ¿cierto? Y las introduce en nuestro sistema circulatorio, que sería la sangre. A su vez, nuestro sistema respiratorio le está dando el oxígeno necesario a la sangre, para que esta sangre sea rica en oxígeno y rica en nutrientes. ¿Ya? El sistema circulatorio se encarga de esparcir, de llevar esta sangre y oxígeno con nutrientes a todo nuestro cuerpo. Y una vez que nuestro cuerpo absorbió, tomó todas estas moléculas, la sangre sucia, si la podemos llamar así, llega a nuestros riñones, en donde se genera este proceso de limpieza, de filtrado, de elección de aquellas moléculas que nos sirven todavía y de aquellas que no nos sirven, y Se podría decir posteriormente, de depuración, ¿verdad? ¿cómo? Se podría decir que la lleva el sistema de depuración. Exacto, exacto. Entonces sería como el último paso para que la sangre pueda retornar de buena calidad a nuestro corazón, es el sistema urinario, ya que va a servir como un filtro y va a hacer que la sangre que retorne a nuestro corazón para repetir el ciclo cardíaco y la oxigenación sea una sangre de buena calidad, sin tanto nivel de sangre, sin tantos niveles de azúcar, sin tantos niveles de grasa, de cloro, de potasio, células o moléculas que si se acumulan en grandes medidas nos van a generar patología a nuestro sistema. ¿Alguna duda con el sistema urinario? Entonces, disculpe, profesor, entonces la respuesta de abajo es la relación entre el digestivo y el circulatorio, respiratorio, La que relación es, funcionan a la par. ¿Esa es la respuesta? claro, ¿Funcionan a la par? estos tres sistemas funcionan a la par, ya que nuestros pulmones toman el oxígeno, nuestro sistema digestivo toma los nutrientes del alimento, el oxígeno y los nutrientes se mezclan con la sangre, nuestro sistema circulatorio reparte esto en nuestro organismo, y por último, la sangre llega a los riñones para poder limpiarse, depurar y eliminar todas las moléculas que ya no nos sirven. Esa es la relación entre el proceso, entre estos tres sistemas y la nutrición. Si nosotros tenemos alteraciones en cualquiera de estos tres sistemas, circulatorio, respiratorio o urinario, vamos a tener una alteración en la nutrición, se puede decir. ¿Ya? Llámese nutrición a el poder otorgar a nuestras células la materia prima necesaria para poder funcionar sin problema. Disculpe, profe, que lo interrumpa. Esa es la Bien. pregunta, la 141 que fui a... Exacto. Esa es la respuesta de la pregunta que está en la página 141. Y por último, vamos a finalizar el tema de la nutrición que conversamos en la clase pasada. Como dice aquí, los problemas de una mala nutrición pueden ser súper perjudiciales para la salud. ¿Ya? Profesor, disculpe, le paso una consulta. Dígame. Le hablé a unas compañeras recién porque esperé el link y no me llegó nunca. Una compañera fue ahora y me lo envió. No sé qué pasó. ¿De verdad? Porque No, sí, los no links me han llegó. sido compartidos por los grupos de WhatsApp. Y no me llegó, profe. Yo le hablé a dos compañeras y una compañera recién va y le pedí disculpas por haberle hablado. Ya, no se preocupe. De todas maneras, todo el contenido que hemos estado hablando en estas diapositivas
ha sido extraído textualmente de su librillo, ya de su cuadernillo. Toda la información que hemos hablado aquí es básicamente la misma que está en su librillo, a exceptuar sobre lo que hablamos un poquito más a profundo del sistema inmune. Lo demás, todo está textual extraído de su librillo para su cara. Entonces, por último, el tema de la mala nutrición. Como dice ahí, una buena nutrición tiene relación con la selección inteligente de los alimentos que son más adecuados dependiendo de nuestras necesidades. Ya cabe destacar que los alimentos que nosotros ingerimos, por ejemplo, en América Latina, no son los mismos que se ingieren o se preparan, por ejemplo, en los pueblos de Arabia o en el occidente asiático. Son diferentes las materias primas, las verduras, ¿cierto? Los elementos, la manera de cocinar, todo es diferente. Todo va a depender si es que la selección de nuestro alimento es la más adecuada. Ahí dice también que entendemos por desnutrición un estado que es patológico, ¿ya? Y esto puede ser de distintos grados de severidad, o sea, puede ser leve, moderado o severo, y que puede presentar distintas manifestaciones clínicas, ¿ya? Esto está causado por una mala asimilación o una asimilación deficiente de alimentos por el organismo. ¿A qué se le llama asimilación? La asimilación es el proceso por el cual nosotros de nuestro alimento tomamos las moléculas que nuestro organismo necesita. Llámese vitaminas, grasas, azúcares, proteínas, etc. ¿Ya? Debemos considerar de que las cosas que nosotros, los alimentos que nosotros ingerimos diariamente, cada uno de los alimentos que nosotros comimos, tienen diferentes cantidades y grados de nutrientes, ¿ya? Por ejemplo, el niñito aquí, el morenito que aparece en esta foto, nosotros podríamos decir que, no sé, él en un día come 3 veces, se alimenta en 3 ocasiones en un día, pero no sabemos si estos alimentos que él está ingiriendo tienen la cantidad de nutrientes necesarios, teniendo en cuenta que está en proceso de crecimiento, que su organismo necesita tener energía para que sus músculos se desarrollen bien, que sus huesos se desarrollen bien, que puedan crecer, ¿cierto? Que sus articulaciones se puedan conformar de la manera más normal o ideal para su posterior funcionamiento. Entonces, considerar que la alimentación no es sinónimo de nutrición, ¿ya? Los alimentos que nosotros ingerimos diariamente tienen diferentes cantidades de nutrientes y moléculas que son buenas o que son malas para nuestro sistema. Por ejemplo, las grasas. Como dice ahí por último, la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y ambas condiciones son muy nocivas para la salud, ¿ya? La obesidad es cuando se genera una acumulación excesiva de material graso en nuestro organismo, ¿ya? La grasa se puede acumular en diferentes lugares de en nuestro organismo. Por ejemplo, se puede acumular entre las vísceras, llámese intestino delgado, intestino grueso, ¿cierto? En todo alrededor de nuestro sistema digestivo se puede acumular material grasa. Los riñones, que son estos órganos que acabamos de describir, también están cubiertos por una capa de grasa, los cuales los protegen de la temperatura y también favorecen de que la temperatura de la orina que nosotros eliminamos tengan ciertas características, ¿ya? Se pueden acumular también entre capas musculares. Por ejemplo, si visualizamos aquí estos dos niñitos que están comiendo en el McDonald's, si visualizamos su antebrazo, podemos ver que el tamaño de sus bracitos ha aumentado. Esto puede ser por la acumulación de material graso o de grasas entre las capas musculares de aquellos músculos que se ubican en este segmento, ¿cierto? Y por último, y también se pueden acumular entre órganos, ¿ya? Uno de los órganos más afectados
es el corazón, ¿ya? Porque hay patologías que se producen producto de que, eh, por ejemplo, si se acumula grasa por afuera del corazón, vamos a generar a largo plazo que el movimiento de latido de expansión del corazón se reduzca, ya que como va a estar cubierto de grasa, no va a ser capaz de expandirse con normalidad, ¿ya? Por otro lado, si la grasa se empieza a acumular al interior de las cavidades del corazón, va a favorecer de que la cantidad de sangre que pueda caber dentro de estas cavidades sea mucho menor. Entonces, cada vez que nuestro corazón realice el latido, realice la expulsión de la sangre, el volumen que va a estar contenido dentro del corazón va a ser muy bajito, ¿ya? Por otro lado, el sobrepeso, llámese sobrepeso, a como tal cual lo dice la palabra, un aumento del peso corporal. Este aumento del peso corporal va de la mano con la acumulación de grasa excesiva en órganos, en musculatura, ¿cierto? Bla, bla, bla. Entonces, este sobrepeso también va a afectar de gran manera a los sistemas anteriormente descritos. Por ejemplo, se dice que el sistema inmune se ve deprimido producto de la acumulación de grasa, por ejemplo, en músculos, ¿ya? Cuando los músculos están rodeados de una gran cantidad de grasa, los glóbulos blancos no son capaces de pasar desde la arteria del torrente sanguíneo a la musculatura, ya que se presentan o se encuentran con una barrera grasa. Entonces, la defensa que vamos a tener frente a algunas patologías no va a ser tan buena, como si se puede decir así. Por otro lado, el sobrepeso hace que se dañen o se vean afectadas muchas de nuestras articulaciones, llámese columna vertebral, articulaciones de nuestras caderas, nuestras rodillas y nuestros pies, ya que son aquellas articulaciones que durante el día reciben una mayor cantidad o un mayor grado de carga de peso, ¿ya? Recordar que el ser humano tiene la capacidad ¿cómo se puede decir? De lograr la posición bípeda, o sea, lograr la posición de estar de pie. ¿Ya? El hecho de estar de pie hace que la fuerza gravitacional de la gravedad afecte a nuestras articulaciones y sumado a esto le estamos agregando el sobrepeso debido a la sobreacumulación de grasas. ¿Ya? Y por último, nuestro sistema circulatorio se puede ver altamente, ¿cómo se puede decir?, dañado o alterado, ya que también hay patologías que se producen, por ejemplo, por el taponamiento de arterias o conductos circulatorios producto de la acumulación de grasa. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos un taponamiento de alguna arteria coronaria, las arterias coronarias son aquellas arterias que le dan sangre al mismo corazón, ¿ya? Recordar que el corazón es un músculo que para su funcionamiento también necesita riego sanguíneo y oxígeno. Cuando una de estas arterias se tapan y no dejan un flujo normal de sangre oxigenada, se produce una patología que se llama infarto agudo del miocardio, ¿ya? Y otro ejemplo es cuando se tapa, se produce un taponamiento en alguna de las arterias que irrigan nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central. Y ahí nos encontramos con también otra patología bien conocida llamada accidente cerebrovascular. Esto se produce cuando hay tanta cantidad de, ¿cómo lo puedo explicar?, de grasa flotando o nadando en la sangre, que llegamos a una arteria de un tamaño pequeñito y la tapamos. Y así evitamos que el flujo sanguíneo sea el normal y el correcto, dejamos de darle oxígeno a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro, y nos dan estos resultados que son hemiparesia, o sea, la pérdida de movilidad de mi cuerpo, la incapacidad, por ejemplo, de pronunciar la palabra, dificultad para poder caminar, pérdida de equilibrio, etcétera. Entonces, tanto la obesidad como el sobrepeso son dos condiciones que son súper perjudiciales para la salud. ¿Alguna duda o consulta con esto?
y pasamos a responder unas preguntitas. Que me Profe, acaba de disculpe, dejar consulto. profe, disculpe, Dígame, la dígame. definición de nutrición sería el proceso de digerir los alimentos consumidos para obtener los subnutrientes. ¿Está bien esa respuesta? Claro, la nutrición básicamente es la capacidad que tiene nuestro organismo de extraer los nutrientes y moléculas necesarias para que nuestro organismo funcione de manera correcta. ¿De dónde vamos a sacar estos nutrientes? De nuestro alimento. Entonces, ahí hacemos la diferencia entre alimentación y nutrición. Alimentación tiene Alimentación, que ver con todo lo que es selección de alimentos que van a elegir, ingerir pus y yo, ¿no? preparación, ¿cierto? Y comer, el acto de comer en sí. Y la nutrición es la capacidad que tiene nuestro sistema digestivo de tomar ese alimento, degradarlo en moléculas pequeñas y tomar lo que realmente necesitamos. Disculpe, profe, que lo interrumpa. Mire, Dígame. en la 141, porque yo me perdí esa parte, yo ¿Sí? puse la respuesta. Dígame. Dice, se puede establecer, ya, le puse el sistema digestivo procesa, alimento, el respiratorio provee oxígeno, el excretor elimina, no sé si está muy largo. No, está bien. Lo que pasa es que, mire, usted debe entender que estos tres sistemas funcionan Sí. a la par. Funcionan a la par. Uno, porque nuestro sistema digestivo toma los nutrientes, ¿cierto? Los introduce en la sangre. Al mismo Sí. tiempo, nuestros pulmones toman el oxígeno y también lo introducen a la sangre. Entonces, el sistema circulatorio moviliza esta sangre en todo nuestro organismo. Y por último, esta sangre que ya pasó por todo el organismo y entregó todo lo necesario, llega a los riñones para depurarse, para limpiarse, eliminar lo que no necesitamos y retornar de nuevo a nuestro corazón para que se vuelva a repetir el ciclo. Ya, Esa profe, es la gracias. función. ¿Ya? Gracias. Mire, Bien para clarito. terminar, en la página 147 encontramos tres preguntas. La primera dice, nombre las vías excretoras. Ahí le voy a dejar un torpedo. La segunda La dice, ¿cómo se forma la orina? Y la Por letra la C sangre, dice, ¿verdad? ¿qué funciones cumplen las glándulas sudoríparas? Por ejemplo, la primera, nombre las vías excretoras. pelvis renal, ¿Cuáles creen ustedes que son las vías excretoras? los uretes, la vejiga, ¿Ya? Son estas tres que encontramos aquí en el recuadro La rosa. uretria, ¿cómo es esa? Uréteres, la Urete. vejiga y la uretra. ¿Ya? Son los conductos que van a eliminar la sangre hacia el exterior. ¿Ya? ¿Cómo creen ¿Los ustedes que se riñones no, forma la profe? orina? Dígame, ¿Por los riñones? ¿cómo se forma? ¿Por desecho de la sangre? O sea, la sangre llega, el riñón la purifica, la limpia, y el líquido resultante con las moléculas que no necesitamos es la orina. En resumidas cuentas sería La sangre que pasa por él. Claro, es la sangre o el líquido filtrado que contiene con moléculas agua. que no necesitamos, que va a ser agua, Agua, sodio, puede ser cloro, desecho de calcio, la sangre. exacto. Todas Ah, esas ya. moléculas que no Yo ya he necesitamos y que contestado todo. Esto igual, profe, yo tenía listo. sí, no se preocupe, sí que vamos a repasar. Y por último dice, ¿qué funciones cumplen las glándulas sudoríparas? Termorregulación del mantenimiento de los homo, ay, ¿cómo era la cuestión? Homeostasis. Homostasis, Claro, o sea, las ¿no? glándulas sudoríparas tienen dos funciones principales. La principal función es la regulación de la temperatura. Donde más tenemos glándulas sudoríparas es en nuestra cabeza, en nuestras axilas y en las palmas de nuestras manos y de nuestros pies. Son lugares que por lo general siempre generan o acumulan harta temperatura. Entonces, el sudor
hace que se regule un poquito la temperatura entre la temperatura corporal y la temperatura ambiental. Y por otra parte, por medio del sudor, también estamos eliminando muy pequeñas cantidades de urea, ¿ya? La principal eliminación de urea se produce por medio de la orina. El sudor también es un factor, pero en muy pequeñas cantidades. Eso. ¿Cuál sería la respuesta a esa, entonces? Las funciones que cumple la glándula son la regulación de la temperatura y la Ya, eliminación de pequeños porcentajes de urea urea, que están en el sudor. Esa es la respuesta a esa pregunta. urea. Ya. ¿Ya? Ure. Exacto. Sí, Entonces, esa con eso ya respuesta, damos, por eso. Ya. después ya ahí damos finalizado con el tema de la nutrición y cómo se relacionan con estos sistemas. Llámese digestivo, circulatorio, respiratorio y urinario. Yo me estaba complicando, estaba escribiendo cosas de más, ¿ves? Y ustedes me la está haciendo más fácil como profe, ¿ves? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que No, de verdad. son conceptos difíciles, pero que si usted les da una mirada un poquito más fácil, son más entendibles. Sí, yo lo estaba escribiendo mucho. De hecho, Son tengo tres una... sistemas que funcionan a la par y que su principal finalidad es que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra célula se nutran, que tengan la materia prima necesaria para cumplir sus funciones. Eso es. Ya. Con eso finalizamos la clase de este día jueves. ¿Alguna Ya, duda? Gracias, ¿Alguna profesor. consulta? Gracias, profe. Buenas noches. voy a Perfecto, que les hablarla por vaya el muy WhatsApp. bien, Gracias, Gracias. profesor. que les Gracias. vaya muy bien, que tengan buen término de semana. Muy buenas noches. Igual, Buenas noches, gracias. profesor. Buenas noches a todas y a todos. Mira, clase. Buenas noches. Buenas noches, Buenas que les vaya noches. bien. Buenas noches. Profe, Dígame, ¿quién dijo, profe? ¿sabe que recién enviaron el link al grupo y yo recién me acabo de meter a la clase? Me perdí la clase. Mire, para su tranquilidad, los contenidos que vimos en esta clase, mire, para que vea, esta clase tiene 5 diapositivas, bastante cortita, ¿ya? Los contenidos que vimos los puede encontrar en su cuadernillo de la página 140 a la 147. Los ¿Y van a mandar la contenidos, clase grabada como al grupo? sí, no hay problema. Ahí yo voy Ok. a decirle a mi compañera que lo ayude con eso. Pero tenga cuidado que la información contenida en esta clase es exactamente la misma que ustedes cuentan en su cuadernillo. Para su tranquilidad. Ya. ¿Ya? No se puede. Y por último, yo presento. Pero Eso. no sale usted en la grabación, ¿cierto, profe? La verdad, no sabría decirle si mi voz aparece en la grabación. Yo creo que sí. No, no sale. Sería bueno saber por qué, por la respuesta, porque yo estoy haciendo respuestas muy largas y usted está dando otra respuesta y he tenido que borrarlas porque me acomoda las respuestas más cortas que más largas porque me complico. Sí, pero puede ser que lo que usted está respondiendo no esté mal, solo que Pero sea muy un poquito larga, más pues para extendido. estudiar, profe, se hace más Exacto. difícil. Exacto. Bien, ¿Ya? ya, Eso. gracias. Cuídense, que hasta luego. tengan muy buen término de semana. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.